Jolene Cummings, una madre querida y devota, desapareció sin dejar rastro, sumiendo a su comunidad en un estado de preocupación y desconcierto. Residía en Yulee, en el condado de Nassau, Florida, donde compartía su hogar con sus 3 hijos, quienes eran el centro de su universo. A sus 34 años, Jolene era recordada por sus amigos como una persona llena de vida, sociable y siempre dispuesta a embarcarse en nuevas aventuras. Conocida por su lealtad, bondad y genuino interés por los demás, Jolene valoraba profundamente su papel como madre, un rol que desempeñaba con gran orgullo y dedicación. Tras el nacimiento de su hija, decidió poner fin a una relación con su novio, buscando un nuevo comienzo que la llevó a trabajar en el salón Tangles Hair en Yulee. Allí se integró rápidamente, ganándose el afecto de sus clientes y el reconocimiento de su jefe, Jim, quien admiraba su capacidad para conectar con cualquier persona que cruzara la puerta. Más tarde se casó con Jason Cummings, con quien tuvo 2 hijos más, llenando su vida de nuevas responsabilidades y desafíos. Sin embargo, en el año 2017 la pareja decidió separarse, estableciendo un acuerdo de custodia compartida. A pesar de las dificultades en sus relaciones personales, quienes conocían a Jolene lamentaban que su bondad y autenticidad no se reflejaran en la estabilidad de sus vínculos amorosos. No obstante, ella no permitió que estos contratiempos la desanimaran. En cambio, centró su atención en sus hijos y su trabajo, decidida a reconstruir su vida y crear un futuro mejor. El 12 de mayo de 2018, Jolene tenía un día lleno de citas en el salón, siguiendo su rutina habitual. Esperaba con ansias terminar su turno a las 5 de la tarde, pues el día siguiente no solo marcaba su cumpleaños, sino también el Día de la Madre. Anhelaba pasar tiempo con sus hijos, leer los mensajes de felicitación y disfrutar de una celebración familiar auténtica, mientras ellos trabajaban en un regalo hecho a mano para su madre. Sin embargo, al día siguiente, Jolene no se presentó en el encuentro planeado con su exesposo para recoger a sus hijos. Era sábado, el día más ocupado de su semana, y aunque era posible que simplemente hubiera dormido más de lo habitual, su ausencia era completamente atípica. A medida que pasaban las horas sin noticias de Jolene, la preocupación de sus amigos crecía. No habían tenido contacto con ella, su coche estaba desaparecido, su cuenta bancaria no mostraba actividad y sus llamadas iban directamente al buzón de voz. Jim, su jefe, expresó su inquietud, afirmando que Jolene adoraba a sus hijos por encima de todo y que jamás desaparecería a menos que algo estuviera gravemente mal. Los investigadores, en su búsqueda de respuestas, primero se dirigieron a hablar con su exesposo, Jason C., y con su intermitente novio, Jason Key. La desaparición de Jolene Cummings dejó un vacío inexplicable, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor de una madre permanece como una fuerza inquebrantable, guiando y protegiendo a aquellos que deja atrás. Con preocupación y un deseo genuino de ayudar, se dirigió directamente a la comisaría. Admitió que la ruptura había sido difícil, pero subrayó que su familia siempre había sido su prioridad y que siempre había respetado a Jolene. Expresó su temor hacia Jason G., a quien describió como un adicto, afirmando haber escuchado cosas inquietantes sobre las personas con las que Jason G. solía pasar el tiempo. Ofreció a la policía acceso total a su hogar, teléfono, coche y cualquier otra cosa que necesitaran. No tenía nada que ocultar. Los investigadores lo descartaron rápidamente, ya que tenía una coartada sólida y la búsqueda no reveló nada sospechoso. Sin embargo, rastrear a Jason G. resultó ser más complicado. Uno de los vecinos de Jolene informó que 3 días antes de su desaparición, el 9 de mayo, escuchó fuertes golpes y a Jolene diciendo a sus hijos que cerraran la puerta del dormitorio. Alarmado, el vecino llamó a la policía tras escuchar alarmas sonando, pero Jason G. huyó de la escena en cuanto se dio cuenta de que estaban llegando. Las autoridades también sabían que ya tenía una orden de arresto pendiente, lo que hacía esta pista aún más significativa.
Finalmente, los oficiales lo encontraron escondido bajo una pila de cajas de cartón dentro de una casa, donde fue arrestado por violar los términos de su libertad condicional. Jason G. dijo a la policía que él y Jolene discutieron después de que él apareciera sin ser invitado, pidiendo quedarse. Al ser rechazado, se enfureció y comenzó a romper cosas. Los oficiales notaron rasguños y marcas en su brazo, pero él afirmó que eran de jugar con su perro. Permitió que decidieran qué querían registrar e incluso accedió a someterse a una prueba de polígrafo. Sin embargo, dijo que había perdido su teléfono y no podía recordar su paradero en los últimos días, dejándolo sin una coartada sólida. Un investigador señaló lo sospechoso que parecía todo esto. Solicitó un abogado y fue oficialmente nombrado como alguien que podría tener información sobre la desaparición de Jolene. Desafortunadamente, las pistas eran escasas y las que llegaron no condujeron a ninguna parte, dejando el caso lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, el 16 de mayo, la policía recibió su primera pista significativa. El SUV Ford de Jolene fue encontrado abandonado en el estacionamiento de un Home Depot a solo 2 millas de su casa. Las imágenes de seguridad revelaron que el vehículo fue estacionado a la 1:15 de la madrugada, varias horas después de que Jolene hubiera salido del trabajo. Después de estacionarse, una figura vestida de negro fue vista corriendo. Los investigadores siguieron a esta persona a través de múltiples cámaras hasta obtener una imagen clara. Minutos después, una mujer vestida de negro entró en una gasolinera, pidió prestado un teléfono y llamó a un taxi. Permaneció solo brevemente antes de irse. Se hizo evidente que esta mujer había estado conduciendo el vehículo de Jolene. Pero si el robo era el motivo, ¿por qué abandonarlo tan rápidamente? El empleado de la gasolinera describió la interacción como una de las conversaciones más extrañas. En la búsqueda de respuestas en el misterioso caso de Jolene, cada pista se convierte en una encrucijada de posibilidades y cada decisión tomada en un mapa de caminos inciertos. Así, el enigma persiste, recordándonos que la verdad, a menudo, se oculta en las sombras de lo desconocido, esperando ser desvelada. La mujer pasaba mucho tiempo hablando sobre los efectos devastadores de la metanfetamina en el cuerpo humano y relatando una noche de excesos con alcohol. Finalmente, al entrar en su taxi, continuó hablando sin parar. Mientras las imágenes de vigilancia aún estaban bajo revisión, una búsqueda minuciosa en el salón de belleza reveló un escenario sombrío. Grandes charcos de sangre se encontraban esparcidos por todo el lugar. Y aunque alguien había intentado limpiarlos, el luminol dejó al descubierto las manchas de manera clara e inconfundible. Los investigadores tuvieron que enfrentarse a la devastadora realidad. Jolene había sido asesinada dentro del establecimiento. Era evidente que esto no había sido obra de Jason G. ni el resultado de un simple robo al azar. Jim, el gerente del salón, entregó a la policía el horario de trabajo, el cual mostraba que otra estilista, Jennifer Seibert, había sido la última persona en trabajar con Jolene. Cuando los oficiales intentaron hablar con Jennifer, ella estaba ausente a pesar de estar programada para trabajar ese día. Jim la llamó y ella llegó justo cuando se estaba estacionando en el aparcamiento. Miró brevemente a los oficiales antes de alejarse en su vehículo. Poco después informó a Jim que renunciaba, que nunca la volverían a ver y que quería su último cheque de pago. Cuando los detectives mostraron a los clientes del salón las imágenes de la estación de servicio, todos identificaron inmediatamente a la mujer como Jennifer, a pesar de que su cabello parecía diferente. La dirección que Jennifer había proporcionado a Jim resultó ser falsa y su paradero era desconocido. Las grabaciones la mostraban estacionando el coche de Jolene e ignorando las llamadas a su teléfono. Jennifer también fue la última persona conocida en haber visto a Jolene con vida. Había trabajado en el salón por poco más de un mes y en su mayoría se mantenía al margen. Pocas personas en la comunidad sabían mucho sobre ella. Sin embargo, era evidente que no se llevaba bien con Jolene.
Un cliente recordó un incidente en el que Jennifer interrumpió abruptamente a Jolene mientras lavaba el cabello de un cliente y actuó de manera grosera sin razón aparente. Este tipo de comportamiento hostil era frecuentemente notado por sus compañeros de trabajo. Parecía que la nueva estilista estaba inquietando a todos en el salón. Un empleado que trabajaba de cerca con Jolene describió a Jennifer como impredecible, diciendo que su apariencia y actitudes a menudo ponían nerviosos a los demás. Sentía que era capaz de lastimar a alguien y que podría estar huyendo, comentó. Añadieron que este era un spa familiar en un pequeño pueblo y Jennifer ni encajaba ni quería hacerlo. Otro ex compañero de trabajo la describió como errática, con numerosos hábitos extraños. En una ocasión se reportó que comió 1 kilo de carne con las manos desnudas y luego salió enfurecida, pisoteando limones cortados en el camino, sin regresar jamás. Antes de unirse a Tangles, Jennifer había trabajado en otro salón donde los compañeros frecuentemente expresaban su frustración por su comportamiento. En este pequeño pueblo donde la tranquilidad solía reinar, el enigma de Jennifer y el trágico destino de Jolene dejaron una huella imborrable. La comunidad, ahora más cautelosa, se enfrenta a la complejidad de la naturaleza humana, donde las apariencias engañan y las sombras pueden ocultar las verdades más oscuras. En el silencio que queda, el eco de esos días resuena como un recordatorio de que el conocimiento de la verdadera esencia de una persona a menudo se escapa de nuestra comprensión. La figura de Kimberly Kessler emerge como un enigma inquietante en un pequeño pueblo donde las apariencias engañan y las identidades se transforman con la misma facilidad que un camaleón cambia de color. Los habitantes del lugar, cautelosos y recelosos, observaban con desconfianza a esta mujer cuya vida estaba marcada por la paranoia y bruscos cambios de humor. Su entrada al mundo laboral local había sido facilitada por el engaño, un hecho que alimentaba aún más la tensión y el miedo entre sus compañeros. Pocos días antes de la desaparición de Jolene, una discusión acalorada entre ambas mujeres dejó huellas imborrables. «Vete, no me agradas. Estás loca. Eres falsa. Siempre hablas mal de todos», le espetó Jolene a Jennifer, una confrontación que resonó como un eco ominoso en los pasillos del salón de belleza. En privado, Jolene confesó a un amigo su deseo de mantener distancia, describiendo a Jennifer como una presencia negativamente constante y perturbadora. «No puedo explicarlo del todo, pero hay algo en ella que me parece inquietante», escribió con preocupación. La búsqueda de Jennifer se volvió urgente cuando las autoridades emitieron un aviso para localizar su vehículo. La encontraron lejos del salón, durmiendo en su coche estacionado en una estación de servicio, con visibles heridas en su rostro y cuerpo que sugerían un altercado. Aunque inicialmente fue arrestada por robo de automóvil, los investigadores pronto descubrieron que la historia era más complicada de lo que parecía. La mujer conocida como Jennifer Seibert no era quien decía ser. En realidad era Kimberly Kessler, una mujer cuya madre había reportado como desaparecida en el condado de Butler en 2004. Al indagar sobre su decisión de abandonar su vida anterior y asumir una nueva identidad, Kimberly explicó que necesitaba esconderse de un exnovio, eligiendo el nombre de Jennifer Seibert al azar tras verlo en una lápida. La verdadera Jennifer había sido una joven fallecida en un accidente automovilístico. Este relato, ya de por sí insólito, era solo una parte de un patrón más amplio de engaño. A lo largo de los años, Kimberly había utilizado 25 identidades diferentes, poseía 5 licencias de conducir en 33 ubicaciones a través de 14 estados y había falsificado números de seguridad social. Cambiaba con frecuencia su apariencia, cortándose y tiñéndose el cabello o usando pelucas, antes de mudarse y comenzar de nuevo. Cuando le preguntaron sobre Jolene, Kimberly negó conocer su paradero y se negó a admitir haber robado su automóvil, a pesar de las claras evidencias captadas por las cámaras de vigilancia. En un momento dado, acusó aleatoriamente a Jolene de consumir metanfetaminas, una acusación que todos los involucrados encontraron absurda. Al intensificar las preguntas, Kimberly solicitó un abogado,
Pero esto no detuvo a la policía, ya que más imágenes de CCTV comenzaban a llenar los vacíos, mostrando bolsas siendo colocadas en contenedores de basura cerca del salón el día de la desaparición de Jolene. La investigadero masivo que contenía casi 4 millones de libras de basura, un panorama desalentador. En el bosque cercano a los contenedores descubrieron la tapa de un gran contenedor de plástico. La pesquisa se intensificó al localizar la verdadera dirección de Kimberly y una unidad de almacenamiento que había alquilado recientemente. En este laberinto de engaños y falsas identidades, la verdad emerge lentamente, como un rayo de luz que perfora la densa niebla de la incertidumbre. La historia de Kimberly Kessler es un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y de cómo las sombras del pasado pueden proyectarse sobre el presente, moldeando destinos de maneras inesperadas e inquietantes. Dentro del oscuro escenario del salón de belleza, los investigadores se enfrentaron a una escena que desafió su comprensión. Innumerables objetos manchados de sangre se erguían como testigos mudos de lo que solo podía describirse como una tragedia inimaginable. La abrumadora cantidad de evidencia dejó a los investigadores consternados, revelando una historia de horror que se desplegaba ante sus ojos. La confirmación del ADN no tardó en llegar, y los resultados fueron inequívocos. La sangre pertenecía a Jolene. En medio de los restos de un contenedor, un hallazgo macabro, una uña que coincidía con la de Jolene, un indicio más de su terrible destino. Sin embargo, no fue el único descubrimiento escalofriante. En una bolsa repleta de cuchillos, el análisis reveló más sangre, perteneciente tanto a Kimberly como a Jolene, un vínculo fatal entre las dos mujeres. Mientras profundizaban en el caso, surgieron más elementos inquietantes. Revisando el teléfono de Kimberly, los investigadores encontraron fotos de un cuaderno en el que había escrito una lista extensa de nombres. Un nombre en particular coincidía con el de un exnovio de la escuela secundaria, acompañado de palabras como Satán, bruja y malvado, garabateadas junto a otros nombres. Kimberly, en su afán por entender o tal vez justificar sus acciones, había documentado sus sueños, escribiendo sobre demonios, Jesús y personas que, según ella, la seguían. Las búsquedas en su computadora eran igualmente perturbadoras. Términos como nadie, ningún crimen, asesinas en serie e incluso el nombre de Jolene. En su residencia, los investigadores desenterraron 6 pelucas diferentes y múltiples teléfonos, cada uno una pieza del rompecabezas que era la vida de Kimberly. Quienes la conocían la describían como una mujer aterradora y volátil. A un exnovio le confesó haber matado a su propio gato con una escopeta y relató haber amenazado a alguien con golpear al hermano de esa persona con un bate de béisbol mientras dormía, cuando aún era una niña. Sus declaraciones eran perturbadoras en su intensidad y franqueza. A pesar de tener un caso sólido en su contra, las autoridades todavía estaban en la oscuridad sobre el paradero del cuerpo de Jolene. Sin embargo, nuevas pistas emergieron de las cámaras de seguridad dentro de un Walmart. Las imágenes mostraban a Kimberly comprando artículos por un valor de aproximadamente $30, incluidos un cuchillo eléctrico, amoníaco y bridas, alrededor de las 9 de la noche, aproximadamente 4 horas después de que Jolene debería haber terminado su turno y probablemente después de que ya hubiera sido asesinada. Más tarde, Kimberly fue vista regresando al salón y para las 11 de la noche las cámaras la captaron colocando grandes bolsas en la basura. Los investigadores concluyeron que el cuchillo eléctrico y la abundante sangre encontrada en el salón sugerían que Kimberly había desmembrado a Jolene y colocado sus restos en las bolsas. El 22 de mayo, por segunda vez, la policía informó a la prensa que aún buscaban a Jolene, pero estaban seguros de que no regresaría a casa con vida. Al examinar el historial de búsqueda de Kimberly y observar que Jolene fue vista por última vez en un día en que el salón había estado cerrado durante 2 días, los investigadores creyeron que Kimberly había planeado el asesinato durante varios días. La policía estaba convencida de que ella había orquestado cuidadosamente el crimen para darse tiempo de limpiar y planificar su próximo paso. A pesar de estar esposada,
Kimberly parecía relajada, charlando y riendo como si estuviera entre amigos. Fue acusada formalmente de asesinato en primer grado, y lo que quedaba era una mujer que, en su aparente calma, reflejaba una desconexión inquietante de la gravedad de sus actos. En el silencio que siguió quedó una pregunta resonante. ¿Qué impulsa a un ser humano a cruzar las líneas invisibles que definen nuestra humanidad? Desde el interior de las frías y lúgubres paredes de una celda, se escuchaba la voz de Kimberly Kessler, una mujer que, a pesar de la gravedad de las acusaciones en su contra, mantenía una férrea negación de cualquier implicación en el crimen que se le atribuía. Su comportamiento, sin embargo, era una paradoja viviente, una mezcla de serenidad desafiante y un caos interno que comenzaba a manifestarse de manera evidente. Con el paso de las semanas, mientras el Estado reunía las piezas de su caso, las acciones de Kimberly se tornaron cada vez más erráticas y desconcertantes. Los oficiales de la cárcel relataron episodios en los que ella se desnudaba por completo y escupía contra el vidrio de su celda, un acto de desafío silencioso pero contundente. En otro momento inició una huelga de hambre, convencida de que alguien intentaba envenenarla, lo que llevó a las autoridades a utilizar gas pimienta para contenerla. En su lucha interna, Kimberly perdió 43 kilos, quedando reducida a un extremo de apenas 33 kilos. A pesar de sus afirmaciones sobre su incapacidad mental para enfrentar un juicio, un juez determinó que Kimberly poseía la capacidad de comprender los procedimientos legales que se cernían sobre ella. Sus comportamientos, aunque erráticos, parecían dotados de una extraña diversión, como si se regocijara en su propia locura. Su percepción de sí misma como la persona más inteligente en cualquier sala era evidente, y a menudo proclamaba que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No obstante, una enfermera de salud mental observó que, aunque sus acciones eran deliberadas y calculadas, carecían de la sofisticación necesaria para indicar una plena conciencia de las consecuencias legales. Con el paso de 3 meses, se tomó la decisión de llevar a Kimberly a juicio. Sin embargo, pocos esperaban que el proceso transcurriera sin contratiempos. Con 53 años, ella se negó a participar en las audiencias y causaba frecuentes interrupciones en la corte, dificultando la labor de sus propios abogados. A pesar de su resistencia, el foco permanecía en buscar justicia para Jolene, y el juez insistió en que los procedimientos continuaran según lo planeado. Durante el juicio, Kimberly observó gran parte del proceso desde una sala separada, a través de un enlace de video. Los fiscales presentaron varias teorías sobre los eventos que rodearon el caso. Una de estas teorías sugería que Jolene había comenzado a sospechar de Kimberly, incluso llegando a llamarla falsa, lo que incrementó la presión sobre Kimberly después de años de ocultar su pasado. El temor a ser descubierta era un riesgo que no podía permitirse correr. Otra teoría postulaba que la envidia de Kimberly hacia la vida de Jolene y el cariño que sus clientes sentían por ella la motivaron a querer eliminarla de la ecuación. El defensor público de Kimberly reconoció que se había producido un altercado, pero argumentó que el Estado no podía probar la premeditación necesaria para una condena por asesinato en primer grado. Además, no existía prueba definitiva del momento exacto o la causa de la muerte. A pesar de estos argumentos, Kimberly Kessler fue finalmente declarada culpable de asesinato en primer grado y robo de auto. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y transferida a otra instalación, lo que trajo cierto alivio a quienes habían lidiado con ella. Los restos de Jolene nunca fueron recuperados, y parece poco probable que alguna vez lo sean. En este insondable panorama de misterio y tragedia, la verdad se entrelaza con la oscuridad, dejando un eco persistente de preguntas sin respuesta. Tangle, el reconocido salón de belleza que durante una década fue un referente en la comunidad, ha cerrado sus puertas de manera definitiva. La decisión fue tomada tras la negativa de los arrendatarios a continuar su relación con la empresa. La ausencia de Jolene, una figura central en el SAE, no sería el mismo. Su partida dejó un vacío insuperable. En un comunicado en Facebook, la compañía reveló que la hija de Jolene ahora vive con su abuela,
mientras que sus hijos residen con Jason, su ex esposo. Jason en su momento confesó que se enamoró de Jolene por el amor incondicional con el que cuidaba a su hija. Asegura que siempre se esforzará por mantener viva la memoria de Jolene en sus hijos, destacando las lecciones de paternidad que ella le enseñó. Cuando le preguntaron qué le diría a Jolene si tuviera una última oportunidad, Jason respondió con una reflexión profunda: "No creo que haya suficiente película en esa cámara. El mundo, dice, ya no parece tan seguro como antes. La pérdida de Jolene es solo el comienzo de un duelo interminable". Sin embargo, él afirma que a menudo siente su presencia, guiándolo. Las paredes del hogar están adornadas con fotografías de Jolene, un recordatorio constante de su amor. Su madre, al recordar a Jolene, dice escuchar su voz en momentos de necesidad, susurrándole consejos y pidiéndole que bese y abrace a los niños por ella. Esos instantes, llenos de risa y lágrimas, son testimonio de un amor que trasciende el tiempo y el espacio y de la conexión eterna entre una madre y sus hijos. En la memoria de quienes la amaron, Jolene sigue viva, un faro de amor y cuidado en un mundo que ha cambiado para siempre.